El hombre que logró pacificar a Pancho Villa. Bienvenidos a mi canal Ecos de la Revolución Mexicana. Hoy hablaremos sobre la interesante historia de Elías Torres, un ingeniero sonorense que en muy poco tiempo logró lo que ningún general ni ejército pudo hacer y sin derramar ni una sola gota de sangre, conseguir la pacificación definitiva de Pancho Villa. Su nombre tal vez no es muy conocido en los libros de historia, pero el ingeniero sonorense Elías Torres fue el responsable directo de pacificar al entonces indomable Pancho Villa, aquel veterano revolucionario que comandó a miles de hombres, incendió pueblos, descarriló trenes y se resistía a dejar las armas por más ejércitos que le enviaran para liquidarlo. Elías Torres fue un exitoso ingeniero sonorense radicado en El Paso, Texas. Desde aquella ciudad se percataba de que los conflictos armados continuaban a pesar de que ya habían transcurrido 10 años del inicio de la Revolución Mexicana. Amante de la paz, al saber que un paisano y amigo suyo, Adolfo de la Huerta, había asumido la presidencia de México, se aprestó a buscar una solución para que el último de los revolucionarios en acción abandonara las armas. Pancho Villa aún comandaba un pequeño ejército de 400 hombres con el que causaba tropelías en los estados de Chihuahua y Durango, los últimos que faltaban de pacificar en el país. Los villistas un día descarrilaban un tren, al siguiente asaltaban los comercios de un pueblo, robaban el ganado de un rancho o atacaban con furia a una apartada guarnición militar. El Centauro del Norte y su tropa eran perseguidos sin cuartel por las fuerzas federales comandadas por el general Joaquín Amaro. Pese al aparatoso despliegue de miles de hombres bien armados y que recorrían de punta a punta los estados de Chihuahua y Durango, no lograban interceptarlo. Joaquín Amaro contaba con el apoyo total del secretario de Guerra y Marina, el general Plutarco Elías Calles, quien le había girado la orden de que exterminara Villa como si fuera una vil alimaña. Para desgracia de las fuerzas federales, Villa se movía asombrosamente de un lado para otro sin que lograran atraparlo. El duranguense era capaz de realizar sus ataques y desaparecer sin dejar rastro alguno. Fue en estas circunstancias cuando el ingeniero Elías Torres se dio a la tarea de buscarlo para proponerle un plan de paz. Corría el mes de junio de 1920. Torres residía en ese entonces en El Paso, Texas. En esa misma ciudad contactó a Francisco Taboada, un compadre de Villa que tenía un expendio de carnes, y al telegrafista Daniel Delgado, a quienes les reveló su plan en dos partes. Primero, tratar de localizar personalmente al guerrillero, tarea muy difícil en esas circunstancias, pero no imposible. La segunda parte del plan era mediar entre el guerrillero y el presidente de la República para llegar a un acuerdo de rendición antes de que las tropas del general Joaquín Amaro dieran con él y lo exterminaran como era el deseo del secretario de Guerra, con el previsible final de un baño de sangre entre villistas y soldados. Torres se dio la tarea de localizar a más partidarios de Villa radicados en El Paso para que viajaran a Chihuahua como avanzada. Ellos transmitirían el mensaje entre otros villistas de confianza hasta dar con el propio general y a esperar la respuesta. El ingeniero Torres cruzó a México por ferrocarril y se estableció en Saucillo, una apartada y pequeña población de Chihuahua donde Francisco Taboada, el compadre de Villa, tenía una casa que sería su base de operaciones. Los mensajeros iban y venían por todos los medios posibles, ya sea en ferrocarril, a pie, en carreta, a lomo de mula o de caballo. Todos llevaban una carta redactada personalmente por Torres. Los días transcurrían con desesperante lentitud. No fue sino hasta finales del mismo mes de junio cuando una fuerte explosión dio señales de Villa y sus hombres. El guerrillero había dinamitado la estación del ferrocarril de Armendáriz, ubicado a pocos kilómetros de Conchos, la estación más cercana a Saucillo donde se encontraba el ingeniero Torres. Ni tardo ni perezoso, el ingeniero se dirigió a la estación afectada, donde los hombres de Villa fusilaron a un teniente y a 17 soldados federales que viajaban en el tren. Al centenar de pasajeros que viajaban como civiles, se les respetaron sus vidas. Entre los pasajeros viajaba precisamente Francisco Taboada, quien al saber que eran tropas villistas las que atacaron al tren, se incorporó a los rebeldes para transmitir personalmente a Villa el plan de rendición. Elías Torres se regresó a la hacienda del Saucillo, sabedor que Taboada pronto le llevaría noticias frescas. Horas más tarde, otro tren llegó a la estación Armendáriz con un fuerte contingente de soldados al mando del general Joaquín Amaro, quienes de inmediato se dedicaron a peinar la zona en busca del evasivo guerrillero. Ya en la noche, Francisco Taboada se apersonó en Saucillo.
Muy emocionado, le comentó al ingeniero Torres que había hablado personalmente con su compadre Villa y le había expuesto el plan de pacificación con grandes detalles. Como ratificación de lo anterior, Taboada le entregó a Torres un papel donde venía a lápiz el nombre de Francisco Villa, escrito con puño y letra del propio guerrillero. Esto demostraba que la conexión se había logrado con éxito. Sin poder ocultar su emoción, el compadre Taboada le comentó al ingeniero Torres que ese mismo día, tan pronto como amaneciera, tendrían que marchar hacia un punto donde los esperaría un mensajero de Villa que les daría instrucciones para encontrarlo. Taboada, Torres y un cochero de apellido Orozco subieron un pequeño carruaje jalado por 2 caballos y se internaron por un camino que conducía a la sierra. Tras muchas horas de camino, encontraron un mensajero con cara de pocos amigos y fuertemente armado con una carabina 30-30. El mensajero les dio instrucciones para seguir hacia un punto llamado el Paso de la Encantada. Deberían avanzar hasta que los contactara otro mensajero. Así fue. Este hombre fue más amable y les indicó que se dirigieran a la hacienda de Encinillas. A Torres y Taboada no les quedó de otra que esperar durante largas horas para recibir nuevas noticias y así saber cuál sería el siguiente paso. De repente, desde la ladera de un cerro y avanzando como hormigas dispersas, cientos de jinetes cabalgaban a toda velocidad y se dirigían precisamente hacia donde estaban ubicados ellos. Uno de los jinetes que iba a la cabeza se paró de improviso ante el azorado ingeniero Torres. El hombre se bajó rápidamente del caballo para, acto seguido, darle un fuerte abrazo. Era el propio Francisco Villa. Lleno de polvo y con su guayabera con manchas de sangre, Villa le explicó que acababa de tener un enfrentamiento con un grupo de soldados federales y había atendido personalmente a un capitán herido al que le perdonó la vida por valiente. Feliz de encontrarse frente a frente con un hombre que abogaba por su pacificación, Villa le dio un segundo abrazo al ingeniero Torres, momento que aprovechó para revisar que el sonorense no trajera armas ocultas. Villa y sus hombres, alrededor de 400, venían cansados y con mucha hambre. Francisco Villa le comentó que primero comerían y después platicarían tranquilamente. Tras un generoso banquete de carne asada, chicharrones y quesadillas, el ingeniero Torres, Pancho Villa y sus principales jefes entraron a la amplia sala de la hacienda de Encinillas, donde procedieron a tratar de lleno el asunto de la pacificación. Durante 4 largas horas, Torres explicó a detalle todo su plan. Villa escuchaba atento e hizo algunas observaciones sobre las traiciones que recibió por parte de algunos militares incrustados en el ejército federal. Tras afinar algunos detalles, Villa llegó a estar de acuerdo, pero algunos de sus jefes desconfiaban por completo de la propuesta. Solo era cuestión de que el Centauro del Norte aceptara para dar el siguiente paso. Finalmente, Pancho Villa ordenó al coronel Miguel Trillo que redactara una carta dirigida al presidente Adolfo de la Huerta, donde le proponía dejar las armas para siempre y así dedicarse a la vida civil. Como acto de buena voluntad, Pancho Villa suspendía de inmediato las hostilidades contra el gobierno federal. Como garantía para continuar con las negociaciones de paz, Villa solicitaba una carta firmada por el propio presidente de la Huerta y por los generales Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Benjamín Gil, misma que debía ser entregada al ingeniero Torres, quien, a partir de ese momento, quedaba como el mediador oficial para concertar su pacificación. Ese histórico día fue la tarde del 2 de julio de 1920. Villa y sus hombres estaban muy emocionados. Tenían que continuar su camino, así que sin mayores trámites se despidieron de Torres con fuertes abrazos y buenos deseos. El ingeniero sonorense reconoce que tras abandonar la hacienda de Encinillas se puso a llorar de alegría. No se avergonzaba de ello, pues había dado un gran paso para pacificar por fin al Centauro del Norte. El 4 de julio, el presidente Adolfo de la Huerta leyó el amplio telegrama que le envió el ingeniero Torres. Sin mayor dilación, el presidente giró instrucciones para que el sonorense viajara de inmediato de Chihuahua a la Ciudad de México para ultimar los detalles. Tan pronto arribó a la estación del ferrocarril en la capital, Torres fue conducido al castillo de Chapultepec. Grande fue su sorpresa cuando al llegar lo llevaron directo hasta la mismísima recámara de don Adolfo de la Huerta, quien se encontraba acostado. El presidente estaba enfermo de apendicitis. En aquellos días se levantaba solo para lo indispensable. Sin mayores preámbulos, Elías Torres narró al presidente toda la odisea que había realizado para localizar a Villa y proponerle el plan de paz. Conforme le contaba sus peripecias, Adolfo de la Huerta se mostraba de mejor humor, olvidando sus achaques, a grado tal que se incorporó de la cama. Se puso una bata gruesa y procedió a escribir su respuesta en una máquina de escribir que tenía en una mesita de la recámara. Fechada el 10 de julio de 1920,
La carta especificaba que el gobierno federal aceptaba la pacificación de Villa y sus hombres a cambio de que entregaran las armas. El presidente de la Huerta garantizaba a Villa la entrega de una hacienda en el estado de Durango, así como propiedades con los títulos en regla para cada uno de sus hombres, así como un año de salarios. Como complemento, y no menos importante, Adolfo de la Huerta redactó una segunda carta donde los generales Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Benjamín Gil y el propio presidente de la República se comprometían a respetar el acuerdo de no combatir a Pancho Villa durante las negociaciones. Acto seguido, hasta la recámara del presidente de la Huerta se apersonó Plutarco Elías Calles, el mismísimo secretario de Guerra, quien tras un breve saludo firmó el documento. El ingeniero Elías Torres estaba muy contento con los logros alcanzados. Se regresó a Chihuahua para continuar con las negociaciones. Allá se enteró que el general Joaquín Amaro estaba desobedeciendo abiertamente las instrucciones del presidente, pues había dado la orden de localizar a Villa para atacarlo. Plutarco Elías Calles era el jefe directo de Amaro y le estaba jugando chueco al presidente. Por lo tanto, Villa, que pensaba concentrar sus fuerzas y entregar las armas en la población de Saucillo, decidió continuar a salto de mata. Al percatarse de la mala jugada del secretario de Guerra, el ingeniero Torres envió un detallado telegrama al presidente de la República donde les ponía que Plutarco Elías Calles estaba obstruyendo sus planes de pacificación, enviando tropas a cazarlo por los rumbos de Santa Elena y Santa Rosalía. Ni tardo ni perezoso, el presidente de la Huerta giró un telegrama con instrucciones precisas para que no se persiguiera a Villa y se dieran todas las facilidades y garantías al ingeniero Torres para continuar con el proceso de pacificación. El ingeniero Torres no tuvo otra alternativa que viajar de nuevo a la Ciudad de México para mediar entre Pancho Villa y el gobierno. En lo que eran peras o manzanas, el Centauro del Norte y sus hombres desaparecieron de Chihuahua y de la noche a la mañana se apoderaron de la ciudad de Sabinas, Coahuila, donde cortaron las líneas del telégrafo y las vías del ferrocarril. Sabinas era el punto estratégico para los ferrocarriles de México, pues ahí se concentraban las principales minas de carbón con las que se abastecían a todas las locomotoras del país. De interrumpirse el abasto, en poco tiempo Villa podría paralizar al país entero. Pancho Villa vuelve a las andadas, clamaron los periódicos de todo el país. Ese mismo día, Elías Torres llegó a la capital, donde se entrevistó por segunda ocasión con el presidente de la Huerta. Lo puso al tanto de la mala jugada de algunos de sus generales. En esas estaban cuando el telegrafista del castillo de Chapultepec avisó al presidente que Pancho Villa había restablecido la línea telegráfica de Sabinas exclusivamente para dialogar con él. La intransigencia de uno de sus jefes me ha obligado a apoderarme de esta ciudad, se quejó de entrada el Centauro. La ciudad se encuentra en perfecto orden y ningún mal ha sufrido la población, decía el telegrama. Poco a poco, Villa entró en más detalles que tranquilizaron al presidente. Entre otras cosas, dijo lo siguiente: no ha habido ni un solo muerto, y ya ordené la reparación de las vías del tren al sur y al norte de Sabinas. Con esas garantías, el duranguense se puso a las órdenes del presidente para continuar los arreglos interrumpidos con el ingeniero Torres. La plática telegráfica continuó de manera fluida. El presidente precisó que a nombre de su gobierno, el general Eugenio Martínez ese mismo día se desplazaría hacia Sabinas para formalizar la pacificación de Villa y sus hombres. Se redactaría un acta de rendición formal y los acuerdos para que Villa y sus hombres recibieran una hacienda, otras propiedades y salarios por un año para reintegrarse a la vida civil. Como testigo privilegiado de este diálogo telegráfico, el ingeniero Torres esbozaba una sonrisa de satisfacción. Para finales de agosto de ese año, el guerrillero por fin entregaba sus armas en la población de Tlahualilo, Durango. Pancho Villa cumplió su palabra. Se retiró a la vida privada, lejos de las intrigas políticas. Se estableció en la hacienda de Canutillo, donde él y sus hombres se dedicaron a las tareas del campo. El ingeniero Elías Torres visitaba a Pancho Villa con frecuencia. Se convirtió en uno de sus huéspedes favoritos en su hacienda de Canutillo. Le gustaba acompañarlo al campo para ver los cultivos de maíz, frijol y trigo, así como a sus prácticas de tiro. Villa quedó agradecido de por vida con aquel ingeniero sonorense que supo encontrar la fórmula exacta para pacificar al que fuera uno de los hombres más broncos de la Revolución Mexicana. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, te invito a suscribirte y a darle like. En este canal, Ecos de la Revolución Mexicana, seguiremos subiendo más videos que espero sean de tu agrado. Hasta pronto.